Bueno. Bien. Bueno, hoy nos toca recursos extraordinarios. Como un poco dije en la clase anterior, tienen en el audio, como siempre, tienen los temas de recurso extraordinario federal y tienen el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. Pero hay que hacer algunos comentarios, y por eso siempre hay que venir a la clase, vinculados con la actualidad. ¿Qué ocurre? Hoy en día, las sentencias que dicta una Cámara Nacional tendrían, como ustedes saben, la Cámara Nacional es el Tribunal Superior de la Causa a los fines del recurso extraordinario federal, ¿no? Ante él hay que interponer el recurso extraordinario federal. Al menos así están en las normas que ya conocemos, 257, artículos 14 a 16 de la Ley 48, acordada 4 del 2007. Pero en fecha reciente se dictó una ley de la ciudad de Buenos Aires por la cual se establece que ante la decisión de la Cámara Nacional entenderá el Tribunal Superior en un recurso extraordinario que está previsto en la ciudad, que es el recurso de inconstitucionalidad. ¿Está? Más allá de los alcances de este recurso, que no viene al caso hablar aquí, el punto es que en estos casos el Tribunal Superior de la ciudad, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, vendría a ser la instancia siguiente a la Cámara y anterior a la Corte Suprema. ¿Está? Pues bien, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que esta es una ley dictada por la ciudad, no refrendada todavía por la nación. Por lo tanto, ahí tenemos un primer problema. El segundo problema es de tipo legislativo. ¿Por qué? Porque el proceso que tramita ante los tribunales nacionales se rige por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, una vez dictada la sentencia de Cámara, me voy al Código del Proceso Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, y después cuando me vuelvo a ir a la Corte, me vuelvo al Código Nacional y a las leyes federales. Parece un poco complicated. Ahora bien, ¿podría la ciudad de Buenos Aires regular esta cuestión de manera autónoma? Es una pregunta que se deberá resolver probablemente en pocos días un juzgado federal ante el cual se planteó la inconstitucionalidad de esa ley y se planteó también el Colegio de Abogados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, planteó también una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de la ley. ¿Está? Luego, obviamente, esto lo decidirá la Corte si no hay un acuerdo político previo, que lo dudo. Por lo tanto, hoy tenemos una notoria incertidumbre sobre qué ocurre cuando a mí me dicta, gracias Antonio, a mí me dicta una sentencia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial o en lo civil, o en lo laboral, o en lo penal, o en lo... Bueno, para que lo sepan, ¿está? Es una situación bastante problemática, bastante atípica. ¿En qué se basa esta ley? Bueno, esta ley se basa en un caso que era de un periodista reconocido, que es Gabriel Levinas. Los familiares de León Ferrari lo acusaban de quedarse con un dinero, de haber vendido unas obras, algo por el estilo, a él que era el curador de la obra de León Ferrari. El asunto es que dicta la sentencia de la Sala A de la Cámara Civil y Levinas, con su letrado, en esas decisiones que uno dice, ¿cómo se le ocurrió? El abogado plantea el recurso de inconstitucionalidad
ante la Cámara Civil para que vaya al Tribunal Superior de la Ciudad. La Cámara Civil ve esto y dice, ¿de qué me están hablando? La Cámara Civil agarra y dice, no, improcedente totalmente, porque a mí, yo no tengo previsto este recurso en mi ordenamiento procesal. Dice, les aclaro, en momentos en que no existía esta ley, estoy hablando hace 2 años, más o menos, 1 año y medio, 2 años. Entonces, la Cámara básicamente se lo desestimó y la parte insistió y fue en queja ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué hizo el Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires? Hizo lugar a la queja. ¿En qué se basó? ¿En qué argumento se basó el Tribunal Superior? El Tribunal Superior dijo, mire, acá viene una secuencia de fallos de la Corte que fueron ampliando el carácter autónomo y federal que tiene la ciudad de Buenos Aires. De esa ciudad constitucional federada a una ciudad autónoma con jurisdicción propia conforme el 129 de la Constitución. 129 de la Constitución, cláusula transitoria 9ª y creo que 15ª, establece que la justicia de Buenos Aires que corresponderá que la justicia ordinaria sea de la Ciudad de Buenos Aires, a lo que se suma la ley Cafiero. Bueno, ¿y qué dice el Tribunal Superior? La Corte ya ha dicho, primero le reconoció a la ciudad competencia originaria, asimilándola a una provincia. ¿Está? Ampliando el artículo 116 y 117 de la Constitución, que solo establece la competencia originaria de la Corte a las provincias y al Estado federal. La Ciudad de Buenos Aires en principio no es una provincia, pero la Corte le admitió el aforo para la competencia originaria, y esto lo habrán visto hace muy poquito con el caso del DNU que prohibía las clases presenciales. Bien, ya venía del fallo José Mármol, Corrales, venía ampliando el carácter federal de la Ciudad de Buenos Aires para tener aforo en la Corte Suprema, como una provincia. Esa es una. Y después la Corte, después de una serie de fallos, termina diciendo que sea el Tribunal Superior de la provincia Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires el que resuelva las cuestiones de competencia entre un órgano nacional, entre un juzgado nacional y uno de la Ciudad de Buenos Aires. Ojo ahí. Porque lo que está diciendo es, bueno, y la Corte en el fallo argumenta que en materia de derecho común, ordinario, la realidad es que el órgano común es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, dice la Corte. Ahí, con ese fallo, Bazán, todos nos quedamos pasmados, porque ya avanzó un poco más. Ya está diciendo a los juzgados nacionales, cuando hay un problemita con un órgano de la ciudad, no me lo manden a mí. Yo no soy el órgano superior común entre ustedes. Lo es el Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es fuerte. Y ahí la Corte además le dice de todo a los gobiernos distintos nacionales, la ciudad, que nunca han legislado en este tema, para hacer las transferencias como corresponden y tener la materia ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires, civil y comercial. Y acá reitero por las dudas, porque hoy en día está todo tan agrietado, que hay responsabilidad de todos los partidos políticos y de todos los gobiernos que han transitado del año 94. Así que no se salva nadie. Josefina, dime. Profe, yo me perdí un poco. O sea que el tribunal va a entender igual en las causas sobre las materias no trasladadas a la ciudad. Porque bueno, yo tenía entendido que hay materias en las que el último tribunal de la causa es la Cámara.
Y bueno, Porque a ver, por lo que está bien lo que decís, es que es así. Lo que yo venía explicando es, el Tribunal Superior de Justicia en materia civil es la Cámara Civil. El Tribunal Superior de Justicia de la causa en materia comercial es la Cámara Comercial. Laboral es la laboral. El problema es que en cuestiones ordinarias, de competencia ordinarias, la Corte arrancó diciendo en Bazán que las cuestiones de competencia entre el órgano nacional y un órgano de la ciudad las resuelve el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Ahí prendió la mecha. Y ahora se dictó una ley, la Ciudad de Buenos Aires dictó una ley por la cual incluye entre las competencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires entender en recursos de inconstitucionalidad que se interpongan ante las cámaras nacionales. ¿Entendés? Entonces es como que arma una diagonal ahí. Y les estaba explicando cuál era el fundamento de dónde venía esto de este fallo Bazán. El primero, digo, Bazán, Corrales, José Mármol, pero Bazán fue el más fuerte. Y luego de este fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que basándose en esos precedentes de la Corte, dice, bueno, si la Corte me está diciendo que yo soy el Tribunal Superior, el Tribunal Común, entre un juzgado nacional ordinario y un juzgado de la ciudad ordinario, pues entonces el Tribunal Superior de la causa soy yo, no es la Cámara. Entonces, primero interpongan los recursos ante mí y después eventualmente tienen la vía extraordinaria ante la Corte. Bueno. Así que, en esto estamos. Si ustedes me preguntan qué hay que hacer hoy cuando dicte un fallo a la Cámara, yo le voy a contestar con toda humildad, no lo sé. No lo sé, no tengo o sea, sí tengo una opinión de que para mí esa ley en principio es inconstitucional, a mi juicio, pero al margen de lo que opine de la ley, el punto es que, y esto es lo particular de esta profesión, que ustedes se van a encontrar con que hoy la sentencia la dicta la Cámara y ustedes son abogados de un cliente que le dice, bueno, yo quiero recurrir esto. Para mí es arbitrario, es inconstitucional. Entonces ustedes lo tienen que aconsejar. Tienen que tomar una decisión. Bueno, yo la decisión que tomaría es interponer los dos. Siempre que se den los presupuestos del recurso de inconstitucionalidad. Pero si uno se guía por Estrada y Di Masio, que son fallos, y Listú, la Corte siempre ha dicho hay que agotar todas las instancias en los ámbitos provinciales para recién después ir a la Corte. Y entonces me desconcierto. ¿Cuál es la instancia que tengo que agotar? ¿La de la Cámara o la del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, un tema complicated. Sí, Rocío. No, iba a decir eso que estabas diciendo, porque si se tienen que agotar, no sé, una causa en una provincia tiene sus 3 instancias con el Tribunal Superior de la provincia, ¿no? La solución es traspasar todas las materias, definitivamente, porque así se solucionarían los problemas. Sí, Pero pero esa no era mi hace. pregunta. Claro, ese es el problema. El tema es que eso te iba a preguntar si se puede interponer los dos, porque la Corte no es tercera instancia en realidad. La Corte es No. la última, pero también está medio mal el Tribunal Superior de Ciudad. Se Bueno, pueden por las dos eso, lo que cosas. plantea vos es el meollo de la cuestión. Es decir, debería ser la competencia ordinaria en materia civil y comercial, debería estar, perdón, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Mi opinión es que sí. Es decir, ya diría que yo no tengo dudas de eso. Si las cuestiones de comunes, civiles y comerciales, así como tramita un juicio de accidente de tránsito ante la provincia de Buenos Aires con el 129 y la cláusula transitoria más la ley Cafiero, debería estar en la Ciudad de Buenos Aires la competencia ordinaria. ¿Por qué? Porque la competencia nacional, que tiene fundamento en garantizar la vigencia del Estado Nacional en el ámbito de lo que es su capital federal, pierde razón de ser en materia ordinaria. Yo no estoy protegiendo ningún interés del Estado federal cuando resuelvo conflictos de accidentes de tránsito. ¿Está?
Pueden haber materias más complicadas, por ejemplo, la ley de concursos y quiebras, pero en las provincias tramitan ante tribunales provinciales. O sea, no vería, salvo algunas cuestiones que pueden llegar a ser más polémicas, en general yo no tengo dudas de eso. Pero el punto es que cómo se hace eso, y no se puede hacer de cualquier manera. Ese es el problema. Y la verdad es que se necesita obviamente voluntad política, acuerdos políticos. Y también hay un problema que es el vinculado con el carácter nacional de los jueces designados, porque los jueces han sido designados por el Congreso de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, han sido designados por el Poder Ejecutivo de la Nación y con acuerdo del Senado de la Nación. Por lo tanto, parecería evidente que primero tiene que haber acuerdo entre ambas jurisdicciones para aceptar los jueces designados por otra, porque no es trasladar jueces. Y después también hay una cuestión que tiene que ver con los jueces, que también es dudosa, pero que hace mucha fuerza, que es que el juez dice, no, yo soy inamovible, yo soy sedentario, a mí no me pueden trasladar. Y en cierto punto tienen razón, es uno de los caracteres que estudiamos de los jueces. A mí no me pueden mandar a la provincia de Mendoza, no lo pueden hacer. A mí me designan para el cargo yo lo tengo, y de hecho la Corte ha declarado inválidos los traslados, hace poco en el fallo Bertuzzi. Entonces, los traslados que no se dan en ciertas condiciones. Entonces, hay un grave problema ahí, que la única solución que yo encuentro, más allá de las sentencias exhortativas de la Corte, que ya la Corte ha dicho, hagan esto. Lo dijo en Bazán, lo dijo en Corrales, lo dijo en todos lados, lo dijo incluso en el DNU en el fallo del DNU del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las clases presenciales, lo volvió a reiterar. Lamentablemente la única salida es política. Es política, es un acuerdo político por el cual, y con acuerdo hasta te diría yo también judicial en cierto punto, pero yo creo que con leyes convenio, yo creo que se soluciona. Con leyes convenio. Pero queda por resolver, una vez que existe esta ley convenio, que se hace con los jueces nacionales. Porque también hay un tema ahí, hay un tema importante ahí. De hecho, en materia de familia, ya hay proyectos de código procesal hace un montón de años. Para que la justicia de familia tramite en la Ciudad de Buenos Aires. No tiene por qué ser nacional la justicia de familia. Así que, Pablo, decime. Profe, estaba leyendo, ¿vio? Yo sé que no tiene mucho que ver, pero tiene que ver a la vez. Estaba leyendo de lo que tiene que ver con penal, un recurso de queja por retardo de justicia, que es una persona, un detenido, había pedido que se resuelva una cuestión ante su juez de primera instancia, y bueno, el juez de primera instancia bicicleteaba la resolución, y bueno, se presentó ante el Tribunal Superior, que en el caso era la Cámara Nacional de Casación, pidiendo que se resuelva, pidiéndole que lo exhorte al juez para que resuelva, ¿no? El juez de primera instancia. La Cámara Nacional de Casación le dice que no, que la superintendencia la tiene la Cámara Federal de Casación. La Cámara Federal de Casación dice que ellos no tienen la competencia, que la tiene la Cámara Nacional. Se queda trabada la cuestión y va todo a la Corte para que resuelva a quien tenía la superintendencia, que tenía que resolver esa demora, ¿no? Del juez de primera instancia. Ahora, a lo que voy esto es, yo digo, ¿no? Estas dos cámaras, ¿no? Se pelean por no resolver o por no querer laburar de una manera así, ¿no? Y a mí me llama la atención por qué el Tribunal Superior de Justicia sí tiene tantas ganas de laburar y agarrar todo este quilombo. Eso me llama la atención y digo yo, qué raro que es todo esto. A ver, Pablo, si tu comentario es irónico, es decir, si vos sabés por qué lo hace el Tribunal Superior de Justicia y no lo querés decir abiertamente, yo propongo, para que sean claras las ideas que uno transmite, que lo digas y lo debatimos. Si vos me decís, claramente el Tribunal Superior de Justicia tiene un concepto político de la cuestión, decilo. Decilo, nos hacemos cargo y lo charlamos. Pero
hay que tratar de salir de esta dinámica de discusiones tipo Twitter, donde uno dice, qué raro esto que pasa. No, decime lo que pensás. ¿Vos pensás que el Tribunal Superior está motivado por razones políticas? Yo creo que sí. O sea, yo opino que sí. Y lo digo sin tener la certeza, sin conocer a los jueces, lo digo porque entiendo que no es desmerecer al Tribunal Superior de Justicia decir que hay motivaciones políticas. ¿Por qué? Porque en verdad lo que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, tal como lo hizo la Corte, es tratar de apurar a los poderes legislativos y ejecutivos a que se pongan a resolver esto. Entonces, en ese sentido, yo no estoy tan en desacuerdo con el Tribunal Superior de Justicia si tiene motivaciones políticas. En lo que estoy en desacuerdo es que yo no comparto la decisión jurídica. Yo lo que digo es que el Tribunal Superior de Justicia no puede resolver de esa manera. ¿Me entendés? Entonces, yo también me gustaría que se hagan cargo los poderes constituidos, es decir, los poderes legislativos y el poder ejecutivo, para resolver esta problemática. Lo que pasa es que no se resuelve de cualquier manera. ¿Está? Porque detrás estamos, solo por poner un ejemplo, los letrados con las partes que no sabemos qué hacer. Entonces, por cuestiones que tienen hasta un fin, digamos, constitucional, que es hacer cumplir la cláusula transitoria 15ª, el artículo 129, que es cumplir con las transferencias, estamos, digamos, perjudicando quizá los intereses de algún ciudadano. O sea, los intereses incluso de los letrados, que no sabemos qué hacer. No sabemos dónde estamos parados. ¿Está? Eso es a lo que voy. Ahora, es un tema opinable. ¿Está? Por lo tanto, esto es lo que yo pienso. De hecho, no hago cargo de esto ni a Antonio ni a Candelaria. Y vos estás en todo tu derecho de pensar lo contrario. Y está perfecto mientras fundemos las decisiones. Yo no conozco a los jueces del Tribunal Superior, conozco de su honorabilidad y su respetabilidad de ellos y de la Corte Suprema. La Corte Suprema quizá avanzó bastante y el Tribunal Superior recogió el guante y dijo, si la Corte dice esto, yo puedo decir esto. Bueno, incluso entiendo que es hasta una discusión muy inteligente, porque todos usan argumentos que son plausibles, ¿está? Pero bueno, después también uno tiene que tomar o no alguna decisión con respecto a si considera acertados esos argumentos. Yo entiendo que no, ¿está? Yo entiendo que no lo puede hacer el Tribunal Superior de Justicia como lo ha hecho y no lo puede hacer la ciudad con una ley particular, ¿está? Pero bueno, esa es mi opinión, ahora lo tiene que resolver un juez federal, está el caso planteado, contencioso planteado, lo planteó el Colegio de Abogados, veremos qué ocurre, incluso también se dio un debate similar cuando sale el fallo de la Cámara Contencioso y Administrativo de la ciudad en el tema de las clases presenciales, que yo acá comenté, en el cuatrimestre anterior, yo consideraba que no era correcto, no tenía competencia la Cámara para resolver la cuestión, por más que la decisión yo la compartía. O sea, la decisión de fondo yo la compartía, pero era competencia originaria de la Corte, conforme la jurisprudencia que venía sacando de que la ciudad tenía competencia originaria. Cuando litigaba la ciudad contra la nación, tenía competencia originaria. Y la ciudad ahí lo que estaba cuestionando era un acto de la autoridad nacional, que era un DNU. Entonces, me parecía que la competencia originaria era claramente de la Corte. Y después la Corte resolverá como resolvió. ¿Está? Pero bueno, repito, están estas cuestiones muy relacionadas con un momento histórico que es que a partir del 94 se creó esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Se creó una manera de que vaya logrando más autonomía, pero esa manera de que vaya logrando más autonomía es muy dependiente quizá de los poderes políticos y legislativos que estén en turno. Entonces, bueno, pasó que las transferencias de la policía se terminó de hacer cuando estaban
la nación y la ciudad tenían eran del mismo partido y fue hasta más fácil hacerlo. Lo cual es lógico. Es decir, para mí no es criticable, eso está perfecto, aprovechen. Ahora, también me gustaría que aproveche el poder político para formular acuerdos cuando no son del mismo partido. Pero bueno, estamos en Argentina, esto es bastante más complicado. Es bastante más complicado, y menos en época de elecciones. Pero bueno, opiniones al margen, el asunto es que hoy estamos en este brete. De todos modos, vamos a explicar, al menos ya lo tienen los audios, y ahora me voy a tomar unos breves minutos para repasar un poquito el recurso extraordinario federal, y después veremos también lo tienen, el recurso de inaplicabilidad de ley en el ámbito nacional. ¿Alguna duda? No sé, Antonio o Candelaria, si quieren decir algo, por favor. No, nada para agregar. Bueno. Profe, Sí, mira. sí, entonces yo de todo lo que dijo anoté que hoy en día, por la ley de Cava, ante la decisión de la Cámara Nacional, los recursos se van a dirigir ante el Tribunal Superior de la Ciudad, ¿no? Por la ley de Cava, el recurso de inconstitucionalidad hay que interponerlo ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. Ahora, en la práctica, no está claro el camino que tienen que seguir las partes porque no está resuelto todavía el planteo de inconstitucionalidad o no de esa ley. Por lo tanto, yo, como letrado, me curaría en salud y creo, todavía no me tocó la oportunidad, pero creo que interpondría los dos recursos. Creo. Lo tendría que pensar un poco más. Porque una cosa es lo que uno dice desde lo académico y otra cosa es cuando uno tiene que defender al cliente. Ahí lo académico está muy lindo, pero hay que defender al cliente. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Estaba entonces por el recurso extraordinario federal. Bueno, el recurso extraordinario federal tiene requisitos, tiene 3 grupos de requisitos. Tiene requisitos propios, tiene requisitos comunes a todos los recursos y tiene requisitos formales. Los requisitos comunes a todos los recursos son los que ya vimos en la primera clase, es decir, que lo interponga la parte legitimada, que haya gravamen, que interponga la parte legitimada, que haya gravamen, que se cumpla con los requisitos del tiempo y del lugar y demás. Eso no representa ningún conflicto. Lo que sí tiene el recurso extraordinario de particular, y esto está vinculado con el órgano que entiende el recurso extraordinario, son los requisitos propios y los formales. Requisitos propios son que se dirija el recurso contra una sentencia definitiva, 1, contra el superior tribunal de la causa, o sea, dictada por el superior tribunal de la causa, 2, y que medie una cuestión federal suficiente, 3. El requisito de sentencia definitiva tiene que ver no con el carácter con el que el código llama la sentencia definitiva, sino que se trate de una decisión que no pueda ser revisada en el futuro. ¿Está? Es decir, que no se puede replantear la cuestión que yo planteo en un nuevo proceso o en una nueva instancia. Entonces es como que se amplía un poco, a la vez que se lo restringe, se amplía un poco el campo de lo que es la sentencia definitiva de cualquier proceso. O bien, también puede tratarse de una sentencia equiparable a definitiva,
cuando lo decidido, si bien podría ser planteado en un juicio posterior, o en una instancia posterior, en verdad, eso ocasionaría un gravamen irreparable o de muy difícil reparación ulterior. ¿Está? Entonces, en esos casos, la sentencia dictada es equiparable a definitiva, dice la Corte. Asimilable. Luego tenemos el requisito de superior tribunal de la causa. ¿Qué quiere decir? Que el recurso extraordinario es admisible si se plantea contra el superior tribunal de la causa. ¿Que quién es? Es aquel tribunal contra el cual ya no corresponden más recursos ordinarios, ni extraordinarios locales. Es decir, no hay más recursos posibles. Y acá tenemos que en el ámbito nacional, el superior tribunal de la causa, la Cámara, y en el ámbito de las provincias, el tribunal superior son las Cortes. Si bien, también les aclaro, en resoluciones que son inapelables por el monto, la Corte ha dicho que el superior tribunal de la causa es el de primera instancia. ¿Por qué? Porque no hay apelación. Porque la apelación es inadmisible por el monto. Entonces, ¿quién es el superior tribunal? De primera instancia, es un juicio de instancia única. Entonces, el recurso extraordinario ahí habría que plantearlo contra el juez de primera instancia porque es el superior tribunal de la causa. En fin, esto es para que lo tengan como comentario. En principio, el superior tribunal de la causa es las cámaras nacionales en el ámbito de la capital federal y los superiores tribunales de justicia en el ámbito de las provincias. Con la aclaración que les hice hoy del tema del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Hay una excepción a esto, que es el recurso por salto de instancia o también denominado per saltum, previsto en los artículos 257 bis y 257 ter. ¿Cuándo procede este recurso? Bueno, este recurso era una creación de la propia Corte, el fallo Dromi, si no me equivoco, y en la década del 90, que luego fue una fugaz ley, el artículo 195 bis, fugaz digo porque la Corte lo declaró inconstitucional al minuto y la ley la derogaron, que era en la época del corralito y demás. Y ahora ya está formalmente incorporado al Código Procesal nuevamente, con más limitaciones que las que se habían planteado en ese momento. Y la Corte ya lo ha usado en un caso, que fue del año pasado, si no me equivoco, que es el caso de los jueces Bertuzzi y Bruglia. El tema de que el Consejo de la Magistratura había resuelto el anular los traslados de estos jueces y de otro más, no me acuerdo el nombre. Había resuelto el juez de primera instancia declarar válida la resolución del Consejo de la Magistratura, entonces estos jueces plantearon directamente un per saltum ante la Corte Suprema, diciendo que era urgente la cuestión, tenía gravedad institucional y no había otra vía más expedita que ir transitando que resuelva primero la Cámara Federal Contencioso Administrativo y después la Corte. La Corte admitió la vía, en ese caso. Ahora bien, este recurso por salto de instancia está limitado a causas que tramiten en la competencia federal, no la nacional ordinaria, federal. Solo procede ante casos de competencia federal y ante supuestos de gravedad institucional, que ahí el código la define.
No es admisible en materia penal este recurso. E incluso es admisible contra medidas cautelares, que obviamente no son sentencias definitivas, pero el código expresamente lo admite así. Reitero, tiene que haber gravedad institucional. Tiene que ser algo que afecte, que exceda el interés de las partes, que afecta las instituciones básicas del sistema constitucional y demás. Bien. Una pregunta, ¿es lo mismo que lo de... No, no es lo mismo, pero ¿también aplica para la doctrina de la sentencia arbitraria? ¿O eso es otra cosa? Ahora voy a la sentencia listo. arbitraria. No, esto no es contra sentencia arbitraria. Acá tiene que haber una cuestión federal y tiene que haber gravedad institucional. Profe, Podría ser sentencia arbitraria, pero sí o sí tiene que verificarse gravedad institucional, si no, no procede. Y se interpone directamente en la Corte. 257 bis y ter. Bueno. Luego, el otro recaudo es que haya una cuestión federal. Hay muchas clasificaciones, cuestiones federales propias, impropias, simples, complejas. Yo diría, para los fines de saber los elementos de esta cuestión, me alcanza con saber que la cuestión federal básicamente es una cuestión constitucional, que involucra la validez o invalidez de cláusulas de la Constitución o de leyes federales o de convenciones internacionales. Y la cuestión que se decide es contraria a la vigencia o validez de esas normas. Ese es un tipo de cuestión federal. La otra cuestión federal también se da cuando se controvierten los alcances de la Constitución o de las leyes federales o de las convenciones, y la decisión es contraria a los derechos constitucionales que invocan las partes al respecto. Pero la cuestión tiene que ser estrictamente constitucional, ¿está? Tiene que involucrar directamente un punto regido por la Constitución o por las convenciones con jerarquía constitucional. Ahora bien, esto marca que la Corte entiende en cuestiones de derecho, no en cuestiones de hecho, o cuestiones procesales, o cuestiones de prueba, o cuestiones de derecho común. Eso a la Corte no le importa. La Corte dice, yo estoy para cuestiones de derecho constitucional. Pero, la Corte ha dicho que hay una cuestión de este tipo, es decir, una cuestión federal o constitucional, cuando estamos en presencia de una sentencia arbitraria. Y ustedes habrán escuchado, esto es una creación de la propia Corte, no está en las normas. Porque, ¿qué dice la Corte? Cuando estamos en presencia de una sentencia arbitraria, ese acto jurisdiccional no puede reputarse válido. ¿Está? No es válido y afecta directamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio de las partes. Las partes no pueden tener una sentencia que no contenga mayorías. Eso es inválido. No es un acto jurisdiccional válido. Que no esté dictada por un juez habilitado. Que no respete las garantías del debido proceso. La casuística es muy grande y muy amplia. Muy amplia. Porque la Corte ha ido ampliando con esto su propia competencia. Eso es real. Entonces, cuando estamos en presencia de una sentencia arbitraria, la Corte
podría entrar a entender en cuestiones de hecho, o sea, en valoración de hechos o de prueba, cuestiones procesales, ¿está? ¿Qué es una cuestión procesal? Por ejemplo, cuando la Cámara declara desierto un recurso. Bueno, ¿es sentencia definitiva? Sí. ¿Es superior tribunal? Sí. Pero la Corte dice, es una cuestión procesal, no hay una cuestión federal si declarás desierto un recurso. Bueno, salvo que cuando haya declarado desierto un recurso lo hayas hecho a través de una sentencia arbitraria, dice la Corte. ¿Está? La sentencia que desconoce constancias de la causa, que omite ponderar constancias de la causa. Lo mismo una cuestión de costas. A mí no me importa si la Cámara impone costas a uno, costas a otro, salvo que la imposición de costas sea totalmente arbitraria, que haya ganado uno y le impone las costas al otro sin dar ninguna razón para ello. ¿No? La Corte ahí dice se afecta la garantía del debido proceso y esa sentencia es inválida. Por lo tanto, es admisible el recurso extraordinario federal, aunque no se trate de una cuestión federal pura de derecho. ¿Me siguen? Bien. Antes daba el ejemplo de que, por ejemplo, la sentencia arbitraria puede ser, si la Cámara dice, bueno, conforme dice el dictamen pericial, los médicos demandados obraron totalmente fuera de las leyes del arte, hubo una mala praxis atroz, el reproche a los médicos que surge de la pericia es total, y uno lee la pericia, pero si la pericia dice que operaron perfectamente, que le pusieron las dosis correctas de antibiótico, que utilizaron los elementos correctos, que la operación era la correcta. ¿Entienden? No dice, leyó mal, leyó otro expediente. ¿Está? Es una sentencia que no está dictada con arreglo a las constancias comprobadas de la causa, dice la Corte. Es arbitraria. Bien. Y otro supuesto donde la Corte ha ampliado su competencia son estos supuestos que digo de gravedad institucional. ¿Está? Ahí la Corte ha dicho, bueno, puede ser que el recurso no contenga todos los requisitos, puede ser que no sea una sentencia arbitral, definitiva, puede ser que se haya olvidado algunas cuestiones de forma, pero la cuestión es tan importante, tiene tanta trascendencia institucional, que igual voy a entender en ella. ¿Está? Ahora bien, en cualquier caso, la Corte puede desestimar el recurso con la simple mención del artículo 280. Es una norma que autoriza a la Corte a declarar inadmisibles los recursos que se le planteen con la sola mención del artículo 280. Les comento cómo es una providencia de este estilo. Buenos Aires, 4 de noviembre de 2021. El recurso extraordinario interpuesto resulta inadmisible. Artículo 280, CPCCN, cierro paréntesis, punto. Firman los jueces y se acabó. ¿Está? Eso es lo que se llama la plancha del 280. Eventualmente, si el caso llegó por vía de queja, la Corte dirá, el recurso extraordinario que origina la presente queja es inadmisible. Paréntesis, artículo ART 280, CPCCN, cierro paréntesis, punto. Firma. Eso es una desestimación. Está bien, está mal, es una decisión legislativa absolutamente convalidada por la Corte en todas las oportunidades que tuvo. Le han planteado inconstitucionalidad y siempre resolvió que es constitucional, porque es verdad que la Corte es la Corte, no es una tercera instancia, y se quiso asimilar a lo que algunos autores dicen que ocurre en Estados Unidos, donde la Corte Suprema de Estados Unidos tiene el certiorari positivo, es decir, la Corte Suprema de Estados Unidos decide cuándo intervenir. No tiene que decirte que no va a intervenir en un caso, sino que va a decir cuándo interviene. Tiene absoluta potestad para eso. El punto que siempre se discute con esto es que de todos modos, y en esto se defiende la Corte, y creo que tiene razón, la Corte lo que dice es verdad que yo no lo fundo, y lo fundo en el 280, pero yo lo leo, el expediente. Es decir,
para dictar el 280, el expediente circula por la Corte, ¿entienden? Lo recibe un secretario, lo estudia, supongamos que el secretario proyecta el 280 y va pasando por las distintas vocalías, donde hay distintos relatores, secretarios letrados, prosecretarios letrados, despachantes. Entonces analizan el expediente y ven si no hay una cuestión federal. Muchas veces ocurre que 3 jueces dicen que es inadmisible por el 280 y otros no. O sea, lo leen el expediente. Y después terminan resolviendo esto. Bueno, puede ser. Así que esa es la situación hoy día. Interpuesto el recurso, hay que interponerlo dentro del plazo de 10 días ante el superior tribunal de la causa, ante el mismo tribunal que dictó la sentencia definitiva, y cumpliendo con los recaudos de la acordada 4 del 2007. Antonio, yo debo ir retirándome, no sé si más o menos, igual están los audios, pero bueno, perdón, los dejo, pero me tengo que Está retirar. bien. Nos vemos. Adiós. Como les decía el doctor, los recaudos formales están establecidos en la acordada 4 del 2007, que seguramente ustedes tienen en el blog. Los requisitos formales son muy, digamos, muy estrictos. Desde cómo debe hacerse la carátula para hacer el recurso extraordinario, que no es una tarea sencilla. Ustedes tengan en cuenta esto a manera de anécdota, de comentario. Tengan en cuenta que son contados con los dedos de las manos los abogados que se dedican o los grandes estudios que se dedican al recurso extraordinario. El recurso extraordinario requiere de una técnica muy compleja. Y estos requisitos formales que antes, si bien estaban en el sentido de que el recurso extraordinario se tenía que autoabastecer, la Corte, a través de la acordada 4 del 2007, restringió más, los hizo mucho más estrictos. Ya les digo, desde la carátula, porque tienen que poner ciertos requisitos y si estos requisitos no se cumplen, le declaran inadmisible el recurso extraordinario. Otro requisito que, aunque parezca sorprendente, es que cada página, tienen que ser en 40 páginas total del recurso, no pueden ser más páginas, y cada página tiene que tener 26 renglones. Si bien la acordada en el artículo 11 le posibilita a la Corte dejar de lado, por razones de importancia o lo que sea, dejar de lado o suplir estos requisitos, no es lo habitual. Tendría que ser un caso muy excepcional. Es decir, aquí los requisitos formales son muy importantes y deben cumplirse. Y estos están establecidos en el artículo, en la acordada 4. Digamos que nosotros lo que queremos que sepan es lo que les estamos diciendo, no que profundicen, porque ya les repito, ya el solo hecho de entrar en la carátula, cómo se debe confeccionar, ya es muy compleja, no solamente para los nobles abogados, sino para los abogados que ya tienen cierta experiencia. Porque, vuelvo a repetir, son muy meticulosos los requisitos que deben cumplirse. Bueno, reiterando un poco lo que les decía el doctor, es importante que el recurso extraordinario, la idea del recurso extraordinario es, digamos,
no la palabra defender, pero sí sostener la supremacía constitucional y la supremacía del derecho federal. Por eso es muy importante dentro de los requisitos propios del recurso extraordinario, es importante que haya una cuestión federal. Y esta cuestión federal hay que introducirla en el momento oportuno, es decir, cuando hay un conflicto con una norma federal, una ley provincial con una norma federal, una cuestión de interpretación de la norma federal, hay que introducirla y mantenerla durante todo el trámite del proceso. Por ejemplo, cuando vamos a expresar agravios, si nosotros ya habíamos planteado en nuestra demanda la existencia de la cuestión federal, en la instancia en que presentamos la expresión de agravio hay que mantenerla, porque si no se mantiene la cuestión federal, la Corte entiende que uno tácitamente la dejó de lado. Ustedes fíjense entonces que esto vuelvo a repetir, no es que se los vamos a tomar estrictamente, pero fíjense qué estricta que es el recurso extraordinario. Es decir, para que la Corte abra un recurso extraordinario es realmente muy complejo el recurso. Gente que trabajó con Palacio dice que Palacio decía, cuando yo pienso que me lo van a admitir el recurso, me lo deniegan, y cuando yo pienso que me lo van a denegar, me lo admiten. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el recurso extraordinario es una lotería? Y no, no es una lotería. Pero sí hay que destacar lo complejo del recurso extraordinario. De ahí que muy poca gente se dedique al recurso extraordinario. Hay que conocer mucho derecho constitucional, hay que leer mucho los fallos de la Corte. Fíjense que, como recién anunciábamos, quizás no solamente la Corte fue ampliando el ámbito del recurso extraordinario, que después se le volvió un poco en contra, porque no solamente tenemos la ley 48, el artículo 14 con sus 3 incisos, sino que lo fue ampliando y fue recogiendo el tema de la doctrina de la sentencia arbitraria, que es muy casuística. Hay, no para que lo lean ahora, pero si en algún momento tienen interés en el tema de la sentencia arbitraria, Genaro Carrió y sistematizó los distintos supuestos, creo que 11 o 14 casos de sentencia arbitraria, los sistematizó en forma genérica en el libro de las sentencias, recursos extraordinarios por sentencia arbitraria. Genaro Carrió fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, a lo que voy es que la Corte, a través de la sentencia arbitraria, amplió quizás en forma desmesurada su competencia. Lo que ocurre es que sí, que nos encontramos con muchas sentencias que pueden ser catalogadas de arbitrarias. Lo ideal sería que los jueces dicten sentencias que no tengan este rótulo, ¿no es cierto? Que sean fundadas y que no tengan o que no sean arbitrarias. Esa es la realidad. Bueno, del recurso extraordinario, Candelaria, creo que no hay nada más para agregar. No sé si hay algo más. Nada más, no sé si quedó alguna duda. ¿Alguna duda que haya quedado? Sepan lo básico, lo que les dice el audio y lo que señaló hoy el doctor César. Con eso nos conformamos, ¿no? Porque ya les repito, es un recurso muy complejo, pero no está de más que le podamos por lo menos transmitido la inquietud
de este recurso, que es muy importante porque en definitiva es la última, no es una instancia más, pero sí es una vía a la cual podemos ocurrir ante el dictado de una ley, ante el dictado de un pedido de inconstitucionalidad de alguna ley o algo que repugne contra la Constitución Nacional, es decir, y los casos de arbitrariedad que desgraciadamente son muchos. Y después, el otro recurso extraordinario que ustedes ya también tienen en el audio, y con esto terminamos, diciendo solamente 2 palabras, es el recurso de inaplicabilidad de la ley. El recurso de inaplicabilidad de la ley que no tiene nada que ver con el que se llama así en la provincia de Buenos Aires. El recurso de inaplicabilidad de la ley había sido derogado en el Código Procesal por una ley que nunca se puso, si bien entró en vigencia, nunca se puso en práctica porque creaba una serie de cámaras de apelaciones que nunca existieron. Así que afortunadamente la ley 27.500 volvió con el recurso de inaplicabilidad de la ley, que tiene por finalidad unificar la jurisprudencia, ¿no es cierto? Es un recurso extraordinario porque está taxativamente establecida cuáles son las causales para interponer este recurso. Y es admisible contra las sentencias definitivas que contradiga la doctrina establecida por alguna de las salas de la Cámara en los 10 años anteriores a las fechas del fallo. Este recurso se interpone ante la sala que dictó el fallo, hay que citar cuál ha sido el precedente. Y bueno, el presidente de la sala tiene todo un trámite, manda el expediente, establece cuáles son los puntos para dictar el plenario, es decir, a través del recurso de inaplicabilidad de la ley, lo que se busca es que la Cámara unifique, las distintas salas unifiquen la jurisprudencia, y los fallos el fallo plenario que va a resultar de la votación de ese plenario va a ser obligatorio no solamente para los jueces de la instancia, de la primera instancia, sino también para los jueces de la misma Cámara, para todos. Eso es a lo que tiende el recurso de inaplicabilidad de la ley, que puede ser deducido tanto por las partes como también de oficio lo puede plantear la misma sala cuando observa que hay fallos contradictorios, puede plantearlo, hay todo un procedimiento que está establecido en los artículos del Código Procesal, por el cual se va a someter la decisión a plenario de las distintas salas que componen la Cámara. Con eso es suficiente. El plazo de interposición es de 10 días, se lo interponen las partes ante la sala que dictó ese fallo, en la sentencia definitiva que contradice la doctrina establecida por alguna de las salas de la Cámara en los 10 años anteriores a la fecha del fallo recurrido. No sé si hay alguna duda al respecto, si no, dejamos la clase de hoy, ya tienen todo. Antonio, sí. Una pregunta, ¿están en algún artículo en específico establecidos los requisitos para para este recurso de inaplicabilidad de la ley? Los requisitos son eso, ante quién se interpone, ante la sala que dictó el fallo, el plazo de interposición 10 días, artículo 288 y siguientes del Código Procesal hasta el 303, si no me equivoco. Hasta el 303. Ahí tienen todo el procedimiento
del recurso de inaplicabilidad de la ley. Gracias. La idea que tengan es que este recurso se utiliza para unificar la jurisprudencia, ¿no? Para evitar que una sala decida de una forma, según la sala que les toque, una sala decide de una forma, otra sala decide de otra. Bueno, hay que unificar la jurisprudencia. A eso tiende el recurso de inaplicabilidad de la ley. Yo tenía una duda que justo se me trabó, que podía ser solicitado, dijo, a pedido de parte y puede ser por oficio del juez. También la misma sala, a iniciativa del artículo 302, a iniciativa de cualquiera de las salas, puede pedir que el tribunal se reúna en plenario para unificar la jurisprudencia. El artículo 302. Yo una duda como para cerrar, Sí. a ver si entendí. O sea que si resuelven contrario a lo que un fallo plenario dentro de los 10 años estableció, yo presento un recurso de inaplicabilidad de la ley para que me resuelvan conforme al plenario que yo estoy fundando el recurso. Presentás ante la sala que dictó el fallo el recurso de inaplicabilidad de la ley. Y y diciendo cuál es el pronunciamiento y por qué es contrario a los distintos fallos que se ha dictado la sala. Bien, y esa sala a la cual yo presenté el recurso, ¿ahí se reúnen en pleno? O sea, ¿mi recurso hace que ellos se reúnan en pleno o hace que... No, ese recurso, bueno, después a partir del 291 viene el procedimiento, ¿no? 292 se da un traslado de ese escrito del recurso de inaplicabilidad de la ley, se da traslado a la otra parte y se resuelve cuáles son, el presidente de la sala va a poner cuáles son los puntos que deben resolverse. Eso se lleva al presidente del tribunal, por ejemplo, de la Cámara Civil, no al presidente de la sala, al presidente del tribunal, y el presidente del tribunal establece en definitiva cuáles son los puntos que van a ser sujetos al plenario, ¿no? Cuáles son la materia que va a ser sujeta al plenario. Buenísimo, me quedó claro. Gracias. Y se va a sacar por voto de mayoría, va a salir el plenario. El procedimiento está todo arreglado en estos artículos, 92 y es todo un procedimiento interno. Lo que ustedes tienen que saber es que se interpone ante la sala que dictó el pronunciamiento, corresponde dar dentro del plazo de 10 días, corresponde dar traslado a la otra parte, y después sigue todo un trámite interno, para que la Cámara se reúna y dicte. ¿Estamos? Sí, ahí entendí, gracias. Muchas gracias. Bueno, nos Gracias. vemos el lunes entonces. Hasta el lunes. Chao. Buena semana. Chao, hasta luego, gracias. Adiós.